Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Construyendo Ciudadanía, espacio de opinión y debate para la construcción, desarrollo y fortalecimiento del poder comunal. Mi nombre es Valerio Ortiz, desde aquí, desde los espacios de TV Caricuao, Canal 66, y en nuestras plataformas digitales, TV Caricuao Piso Oficial en Instagram, TV Caricuao Oficial en YouTube y en streaming. También nos puede sintonizar en streaming vía Instagram. Bueno, hoy desde Construyendo Ciudadanía vamos a hacer un análisis coyuntural de la situación, actual que estamos viviendo, tanto en el tema internacional como en el tema nacional y en el tema comunal, las comunas y los consejos comunales y las salas de autogobierno. Bueno, vamos a empezar por el tema de la geopolítica, el tema internacional que, como muchos de ustedes saben, el conflicto que se está viviendo en el Medio Oriente, que empezó el 28 de febrero por parte de los Estados Unidos e Israel, un conflicto bélico, en contra del pueblo de Irán y del país de Irán, donde, están sucediendo una serie de ataques de Irán hacia Israel y, de Israel y las bases aliadas de Estados Unidos que tiene en ese territorio. Ese conflicto ya hoy lleva 21 días de conflicto y todos tenemos que tener claro que todo es por el petróleo y por el dominio de ese territorio. Tenemos que recordar que Irán es una potencia energética, gasífera y minera también. Y los Estados Unidos, en conjunto con su amigo de Israel, quieren apoderarse de ese territorio, pero Irán le está dando una respuesta contundente a esos ataques, a esa pretensión de querer dominar ese territorio de Medio Oriente, y ya los países aliados como Qatar, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Kuwait, han dicho que no quieren conflicto, que quieren es la paz y la prosperidad para ese territorio. Es un conflicto que genera una serie de declive comercial, porque Irán ha cerrado el estrecho de Hormuz, donde eso genera, un declive en el comercio, porque por ahí pasan los barcos comerciantes con las diferentes mercancías, pero igualmente pasan los barcos con el petróleo y el gas. Entonces, está ese conflicto ahí, en esa parte del mundo que es el Medio Oriente, como lo es Irán y todo ese territorio, el Líbano, Irak, Kuwait, Qatar, todos estos países que están en ese territorio. Igualmente, tenemos que resaltar que en esos ataques murió el ayatolá Ali Jamenei, que murió en uno de esos ataques. Y es una nueva geopolítica que está planteando Irán para ese territorio de Medio Oriente, y que le dice a los Estados Unidos y a estos países supremacistas que ya basta, que ellos quieren vivir tranquilos, quieren vivir en paz, y que lo dejen tranquilo, que si quieren petróleo, que lo paguen. Igualmente tenemos que resaltar el conflicto que se está viviendo de hace 4 años, imagínense, han pasado rápido, 4 años de conflicto en lo que es Ucrania y Rusia. Ya lleva 4 años de conflicto, esos dos países vecinos, que ahí está metida la mano también de los Estados Unidos. Conflicto que ha llevado, a la destrucción de varias ciudades, una cantidad de muertos de los dos bandos, tanto de Rusia como de Ucrania, pero se permanece. Llevan 4 años de ese conflicto bélico que se vive en esa parte del mundo. Igualmente tenemos que resaltar la situación grave que vive el hermano pueblo de Cuba con la crisis energética que tiene,
la crisis social, todas esas medidas coercitivas, esas sanciones que últimamente el gobierno de Donald Trump ha arreciado contra el gobierno de Cuba y contra el pueblo de Cuba. Pero bueno, van más de 60 años de bloqueos y sanciones contra este hermano país, miles de dólares, millones de dólares en pérdidas, y bueno, gracias a esa alianza entre los países hermanos como China, Rusia, México, Venezuela, hoy en día, actualmente, están ayudándola, bueno, ¿para qué? Para salir de toda esa crisis que está viviendo Cuba en estos momentos, que es grave. Algunos analistas dicen que es una de las más graves que ha vivido en toda su historia desde la fundación de la República Cubana, pues, de la Revolución Cubana. Bueno, esto es lo que se vive, parte de lo que se vive en el tema geopolítico a nivel del mundo. Bueno, ahora nos vamos al tema nacional aquí en Venezuela, seguimos avanzando, seguimos desarrollándonos, los 14 motores productivos siguen avanzando y hay que celebrar un triunfo contundente de nuestro equipo de béisbol, nuestra selección que ganó el Campeonato Mundial de Béisbol a nada más y nada menos que a los Estados Unidos. Bueno, un triunfo para los venezolanos, un triunfo que une a todos los venezolanos, porque el béisbol, el deporte, une a todos esos venezolanos independientemente de la posición política o religiosa donde se encuentre. Fue un momento de gloria para todos, donde nos abrazamos, donde, bueno, disfrutamos, celebramos ese triunfo de nuestro equipo de béisbol, Venezuela, que, bueno, dio una gran demostración en el tema deportivo. Bueno, sigue la visita de las diferentes empresas de exportadoras de petróleo, como Repsol. Repsol viene a Venezuela a visitar a la presidenta encargada para firmar algunos acuerdos en el tema gasífero y en el tema petrolero. ¿Para qué? Para avanzar en esa ruta de prosperidad y de acuerdos a favor de, bueno, de los dos países, pues, tanto de Venezuela como de España, que es Repsol. Bueno, seguimos en el plano nacional. Hubo un encuentro con la delegación del hermano país de Colombia, un encuentro de una agenda binacional para el desarrollo compartido entre los dos países, donde por primera vez se exportó la primera molécula de gas al hermano país de Colombia. Y bueno, también se dieron acuerdos en el tema de seguridad fronteriza para paliar todo ese tema migratorio que ha venido sucediendo, todos esos caminos verdes, todas esas trochas que existen en la frontera, 2.400 kilómetros de frontera que separan estos dos países, Venezuela y Colombia. Y bueno, se llegaron a esos acuerdos para fortalecer esas relaciones en seguridad fronteriza, en la comercialización de productos, tanto de Venezuela a Colombia o de Colombia a Venezuela, y fortalecer el turismo. Bueno, es una fortaleza para la convivencia de los dos países y de los dos pueblos hermanos, como son Venezuela y Colombia, que son un pueblo, bueno, que fue liberado por nuestro libertador Simón Bolívar, la Gran Colombia. Y bueno, es un pueblo hermano que independientemente fue gobernado por una derecha que estuvo en contra de todo el proceso revolucionario aquí en Venezuela. Ahora llegó un presidente más demócrata y bueno, está en esos acuerdos, en esa firma, en esos convenios para fortalecer las relaciones. Igualmente, nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se reunió con el gabinete ejecutivo para la garantía de la educación de nuestros niños y nuestras niñas, de nuestros jóvenes de la patria, para una mejor educación, unos mejores planteles, fortalecer la educación para el desarrollo del país,
todo en el tema educativo para que son el futuro. Los niños y las niñas y los jóvenes son el futuro de esta patria, pero son el futuro si se comprometen y si se forman. Tienen que estudiar, tienen que prepararse, y para eso el gobierno revolucionario está invirtiendo en todo el tema de infraestructura, de escuelas, de liceos, de universidades, para eso, para fortalecer el futuro de la patria. Igualmente se hizo un llamado al diálogo, a la participación protagónica del pueblo, a trabajar en las comunas, en los consejos comunales, para el desarrollo del país. Y bueno, y esto en el marco de escuchar a todos los sectores productivos, tanto privados como públicos. Aquí no se escapa nadie, todo el mundo a trabajar, todo el mundo a producir, todo el mundo a fortalecer el desarrollo productivo de Venezuela para tener un país mejor. Bueno, seguimos en el plano nacional. Esta semana se dieron cambios en diferentes ministerios, que fueron el Ministerio de Defensa, hubo cambio de ministro, hubo cambio de ministro también en el de Hábitat y Vivienda, hubo cambio en la vicepresidencia sectorial de Obras Públicas, todo esto para fortalecer el gobierno nacional y para ir mejorando todo eso que, bueno, que no se venía haciendo y que ahora con estos cambios se va a fortalecer para mejorar. Igualmente se cambió el ministro de Transporte y el comandante de la Guardia de Honor Presidencial también fue cambiado, el comandante del DIGESIN también fue cambiado, el ministro de Cultura, el ministro de Educación Universitaria y el jefe de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Todo esto para ir fortaleciendo el gobierno nacional. Y bueno, y buscar la mejor vía para seguir desarrollando todo el tema político a nivel nacional. Y bueno, la Asamblea Nacional también esta semana sesionó en segunda discusión el proyecto de ley orgánica de las minas para la explotación minera y para la inversión por el sector privado y público en el tema minero. Esto es otro de los motores productivos de nuestra república, de nuestro gobierno revolucionario, que bueno, va a fortalecer esa economía sustentable y para dejar de depender de la renta petrolera y de todo el tema de petróleo, que también es parte de nuestra economía. Se está discutiendo en segunda el proyecto de ley orgánica de minas y bueno, también tuvimos la visita en la Asamblea Nacional de la encargada de negocios de los Estados Unidos, Laura Dugo. Bueno, ¿para qué? Para mantener esa agenda de trabajo que se viene presentando entre los Estados Unidos y nosotros, Venezuela, pues la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno revolucionario, bajo el respeto y bueno, una cooperación entre los dos países. Las relaciones que después del secuestro de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro con los Estados Unidos se han establecido en un clima de cooperación, en un clima de paz, en un clima de prosperidad para los dos países, independientemente que bueno, ellos estén atacando allá en el Medio Oriente al hermano gobierno de Irán. Aquí en Venezuela estamos teniendo una relación más armónica con este gobierno. Y bueno, ahora entramos al tema comunal, las comunas, los consejos comunales, la sala de autogobierno, los circuitos comunales, el pueblo organizado ahí en la base. Las comunas, se llevó la elección de los proyectos comunales. Ahorita el 8 de marzo pasado, 5.333 proyectos comunales aprobados en el territorio nacional, 4.100 comunas consolidadas y más de 1.000 circuitos comunales, bueno, por consolidar a comunas, pero ahí están trabajando, consolidándose, organizando, planificando y bueno, llevando ese beneficio a las comunidades más humanas, porque estos proyectos fueron enmarcados en la T número 1
del Plan de la Patria, que es la nueva economía, la nueva forma de producción comunal, la nueva forma de nuestra economía. Y en la T número 2, que son las ciudades más humanas. Bueno, eso fue marcado en esos dos proyectos. Aquí en Caricuao, en esta parroquia, en la parroquia ecológica de Caricuao, se aprobaron 34 proyectos comunales, donde la mayoría de estos proyectos fueron enfocados en la T número 2, que son las ciudades más humanas, y el otro 20% fue enfocado en la economía comunal, en la producción comunal. Tenemos que resaltar, muy importante, que a Caricuao, con estos proyectos comunales, está entrando a la parroquia $340.000 para la ejecución de todos estos proyectos en sus 16 comunas y en su circuito comunal, que es Brisa del Alba, que es la misión vivienda, que bueno, que se encuentra en el sector de los telares, allá subiendo los telares. 16 comunas y un circuito comunal que tenemos aquí en la parroquia Caricuao. Como lo dije, 80% y 20% en lo económico. Bueno, eso es el impulso que se le está dando, el buen vivir que el gobierno revolucionario está llevando a las comunidades organizadas por medio del Consejo Comunal, que plantea su proyecto por medio de la CA, que va a la comuna, y de la comuna va a la sala de autogobierno, en asamblea de ciudadanos, donde los ciudadanos y ciudadanas, como lo es este programa, elige su proyecto, se van a votación, y bueno, y el gobierno revolucionario, por medio del Consejo Federal de Gobierno, el primer proyecto es aprobado por ellos, y el segundo es por la Alcaldía de Caracas, bueno, materializa en el territorio esa solución que tanto espera la comunidad en temas de vialidad, de alumbrado, de ascensores, de parques, de canchas, de socioproductivo, de textil, o sea, una cantidad de proyectos que, bueno, vienen a fortalecer a ese poder comunal y viene a fortalecer ese bienestar de la comunidad, de que cuenta con una comuna, de que cuenta con un consejo comunal que lo apoya, que lo arropa, que lo ayuda en esos momentos críticos, sea un tema de salud, un tema de educación, un tema de deporte, un tema de productividad, porque ese es el impulso, la producción local. Las comunas vienen a ser un gobierno local en el territorio para fortalecer ese poder popular. Es importante, todo esto es participativo y protagónico. Todas y todos, los vecinos y vecinas, todos sin distinción política, sin distinción religiosa, pueden participar dentro de todas estas organizaciones comunales y llevar su propuesta, llevar su idea y plantearla. Y bueno, y que si el pueblo decide, es aprobada. Bueno, desde estos espacios de TV Caricuao, televisora alternativa y comunitaria, desde Construyendo Ciudadanía, como siempre decimos, el poder reside en el pueblo y es intransferible. Nos vemos en el próximo programa.